¿Alguna vez has huido de lo que sabes que Dios te pidió hacer? Jonás lo intentó y terminó en el vientre de un gran pez. Pero no era el fin de su historia. Era el comienzo del plan que cambiaría su vida para siempre. Jonás siempre había sentido la voz de Dios en su interior. No era una voz que gritara, era suave, constante, imposible de ignorar. Había aprendido a reconocerla entre el ruido del mundo, entre las conversaciones y los pensamientos que intentaban distraerlo. Pero aquella vez, cuando el Señor le dijo: «Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella su maldad», Jonás sintió algo diferente: miedo. Nínive no era cualquier ciudad. Era poderosa, temida, cruel. Un lugar donde los profetas eran ridiculizados y la justicia olvidada. Jonás sabía que ese llamado no era fácil, y dentro de su corazón una batalla comenzó a arder. «¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué justo allí?», preguntaba mientras el viento le revolvía el manto. Pero Dios no respondió. El silencio del cielo solo hizo más fuerte el ruido de su duda. Esa noche, Jonás no durmió. Pensó en su familia, en su tierra, en lo que podía perder. Y al amanecer, tomó la decisión que cambiaría su destino: huir. Bajó al puerto de Jope y subió a un barco rumbo a Tarsis. El aire del mar le dio una falsa sensación de alivio. Pero Dios no se había olvidado. A veces creemos que alejarnos de lo que tememos nos traerá paz. Pero lo único que logramos es retrasar lo inevitable. El mar estaba tranquilo, pero en el corazón de Jonás, la tormenta ya había comenzado. Reflexión: no huyas del llamado que toca tu alma. Lo que hoy temes puede ser el inicio del propósito para el que naciste. El barco avanzaba con calma sobre el mar abierto. Jonás cerró los ojos intentando olvidar su misión. Pero la calma duró poco. De pronto, el viento cambió. El cielo se oscureció y el rugido del océano hizo temblar la madera del barco. Los marineros acostumbrados a tormentas sintieron miedo. Esta no era una tormenta común. Las olas golpeaban con furia y los hombres comenzaron a clamar a sus dioses. Jonás dormía en el fondo del barco, como si nada ocurriera, hasta que el capitán lo despertó. «Levántate, ¿no ves que perecemos? Ora a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros». Jonás comprendió en ese instante lo que estaba pasando. El viento era la voz de Dios, la tormenta era su llamado. Con el corazón oprimido, confesó: «Soy hebreo y sirvo al Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Esta tormenta vino por mi causa». Los marineros lo miraron con asombro. «¿Qué debemos hacer contigo para que el mar se calme?», preguntaron. Jonás bajó la cabeza y respondió con lágrimas: «Echadme al mar, y el mar se calmará». Era su rendición, su reconocimiento de que no podía huir más. Con miedo, los hombres lo lanzaron al agua, y cuando su cuerpo tocó las olas, el mar se aquietó. El silencio del océano fue más fuerte que el rugido del viento. Reflexión: a veces la tormenta no viene a destruirte, sino a despertarte. Dios usa el caos para recordarte hacia dónde debes regresar. El agua lo envolvía, el frío le cortaba el aliento, y cuando pensó que todo había terminado, sintió como una sombra gigantesca lo tragaba por completo. Oscuridad, silencio, soledad. Jonás estaba dentro del vientre de un gran pez, vivo, pero atrapado. Allí, en la completa oscuridad, no había escape. Solo su respiración, su culpa y la voz de su conciencia. Dios lo había llevado al lugar donde no podía huir más, para que finalmente pudiera escuchar. Por 3 días y 3 noches, Jonás reflexionó. Recordó su desobediencia, sus miedos y su egoísmo, y entre lágrimas oró: «Desde el vientre del abismo clamé a ti, Señor, y tú oíste mi voz». Comprendió que el pez no era un castigo, sino una oportunidad, un lugar de transformación.
La oscuridad no era su final, era el principio de su renacimiento. Reflexión. A veces Dios te encierra en la oscuridad no para castigarte, sino para transformarte y prepararte para algo más grande. Dentro del vientre del pez, Jonás comenzó a orar como nunca antes. Sus palabras eran sinceras, quebradas, llenas de arrepentimiento. Cada lágrima era un acto de rendición. Me rodearon las aguas hasta el alma, las algas se enredaron en mi cabeza, clamó. Mas tú, Señor, hiciste subir mi vida del hoyo. En la oscuridad comprendió que la misericordia de Dios era más grande que su huida, que su propósito seguía intacto, a pesar de su desobediencia. Y cuando Dios vio su corazón rendido, habló al pez, y éste lo vomitó en tierra firme. Jonás cayó sobre la arena, respirando la luz por primera vez en días. Estaba libre, pero no solo su cuerpo, también su espíritu. Reflexión. La oración más poderosa nace en los lugares más oscuros, porque cuando todo se apaga, la voz del alma es la única que se escucha. Jonás estaba cubierto de arena y sal, su cuerpo temblaba, pero su corazón ardía con una nueva determinación. Entonces la voz de Dios volvió a hablarle, con la misma calma que la primera vez. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te daré. Esta vez, Jonás no discutió. No buscó excusas ni rutas de escape. Sabía que había recibido una segunda oportunidad y no pensaba desperdiciarla. A veces Dios repite el llamado, no porque se haya equivocado, sino porque aún cree en ti. Jonás levantó su rostro hacia el amanecer y comenzó su camino hacia Nínive. Cada paso era una declaración. Estoy dispuesto. Reflexión. Dios no cancela tu propósito por tus errores. Si aún respiras, aún tienes una misión por cumplir. El sol quemaba la arena bajo sus pies. Jonás caminaba con el viento del desierto golpeando su rostro. No sabía qué le esperaba, pero sabía que debía ir. Cada paso era un recordatorio de la misericordia que había recibido. Durante días avanzó hasta divisar a lo lejos las murallas de Nínive. Enormes, imponentes, intimidantes. Eran el símbolo del poder humano y la soberbia. Pero Jonás llevaba un mensaje más fuerte que cualquier ejército. La palabra de Dios. Cuando entró en la ciudad, vio la corrupción, la violencia, la indiferencia. El pecado se había vuelto costumbre. Sin embargo, Dios lo había enviado no para condenar, sino para advertir. Jonás respiró profundo y gritó con voz firme: «Dentro de 40 días, Nínive será destruida si no se arrepiente». Sus palabras atravesaron las calles como un trueno. Muchos se burlaron, otros sintieron miedo, pero algo comenzó a moverse en los corazones. Dios ya estaba obrando. Reflexión. Cuando Dios te envía, no necesitas ser valiente, solo obediente, porque su poder se manifiesta en quienes confían, aunque tiemblen. El mensaje de Jonás se esparció como fuego, de casa en casa, de mercado en mercado, hasta llegar al palacio del rey. Y cuando el rey de Nínive escuchó, no se rió. Se levantó de su trono, se quitó el manto y se cubrió de ceniza. Ordenó que todos, ricos y pobres, hombres y animales, ayunaran y clamasen a Dios. Por primera vez, una ciudad entera se detuvo. El orgullo cayó, la soberbia se quebró y los corazones comenzaron a temblar ante la verdad. Jonás observaba con asombro. Nunca imaginó que un pueblo tan duro pudiera doblar sus rodillas. Dios había tocado lo imposible. Reflexión. No subestimes el poder de una palabra que viene de Dios. Lo que tú ves como imposible, Él lo transforma con un solo suspiro. Dios vio el arrepentimiento de Nínive y tuvo compasión. Decidió no destruir la ciudad, y eso, aunque era motivo de gozo, llenó a Jonás de confusión. «Señor», clamó, «sabía que eres clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Por eso huí». Jonás no entendía cómo Dios podía perdonar a quienes habían hecho tanto mal. Se sintió traicionado, frustrado, pequeño, pero Dios le respondió con paciencia:
¿Acaso te enojas porque yo muestro compasión? Jonás guardó silencio. No lo sabía aún, pero estaba a punto de aprender que la misericordia divina es más profunda que cualquier juicio humano. Reflexión. A veces no entendemos la gracia de Dios, hasta que recordamos cuántas veces también nos perdonó a nosotros. Jonás salió de la ciudad y se sentó a la orilla del desierto, esperando ver si Dios cambiaría de opinión. Construyó una pequeña choza y observó desde lejos. El sol lo castigaba y su corazón hervía con el mismo fuego. Entonces Dios hizo crecer una planta que le dio sombra y alivio. Jonás se alegró, pero al día siguiente un gusano la secó. El sol volvió a arder sobre su cabeza y Jonás exclamó: «Prefiero morir antes que vivir así». Dios le dijo: «Tú te enojas por una planta que no hiciste crecer, y no he de tener yo compasión por Nínive, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre el bien y el mal». El silencio cubrió el desierto. Jonás comprendió al fin: la compasión de Dios no tiene fronteras. Reflexión. Dios no solo quiere salvarte a ti, también a aquellos que tú creías que no merecían su perdón. Jonás se levantó del polvo con el alma en calma. Ya no discutía con Dios. Había aprendido que la misericordia no debilita la justicia, la completa. Miró hacia Nínive y por primera vez no vio enemigos, sino almas que habían encontrado esperanza. El profeta que huyó del llamado se convirtió en el mensajero del perdón y comprendió que obedecer no siempre trae gloria, pero siempre trae propósito. Reflexión. Obedecer a Dios no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Su plan es más sabio que nuestro entendimiento. Jonás regresó a su tierra en silencio. No llevaba riquezas ni honores, solo una historia que lo había marcado para siempre. Cada paso en el camino era un eco de la voz que una vez intentó ignorar. Aunque su misión había terminado, algo dentro de él seguía ardiendo. La certeza de que había sido parte de algo eterno. Reflexión. Cuando cumples tu propósito, aunque nadie te aplauda, el cielo te sonríe. Con el paso de los años, Jonás comprendió que la voz de Dios no era una carga, era un privilegio. Aquella voz que lo llamó al principio seguía susurrando: «Levántate». Ahora ya no huía. Había aprendido que la obediencia abre puertas que el miedo jamás podrá tocar. Reflexión. No temas la voz de Dios. Tema más el silencio de un corazón que ya no quiere escuchar. Jonás escribió su historia, no para exaltar su nombre, sino para mostrar la fidelidad de Dios. Sabía que las generaciones futuras necesitarían recordar que Dios no abandona a los que fallan. Su historia se convirtió en una señal, una sombra del amor que siglos después sería revelado en Cristo. Reflexión. Tu historia puede inspirar a otros si permites que Dios la use para mostrar su gracia. El recuerdo de la oscuridad en el vientre del pez nunca se borró de su mente, pero ya no lo veía como castigo, sino como el lugar donde renació su fe. La sombra lo llevó a la luz. Reflexión. La oscuridad que viviste fue necesaria para que aprendieras a valorar la luz que ahora tienes. Los años pasaron, pero su historia siguió viva. Jonás entendió que Dios no lo había elegido por ser fuerte, sino porque sabía que en su debilidad se mostraría su poder. Su vida fue un testimonio de que la gracia alcanza incluso a los que corren. Y así terminó su viaje, no con un milagro espectacular, sino con un corazón transformado, porque el verdadero milagro no fue que un pez lo tragara, sino que un hombre cambiara su corazón. Reflexión. El mayor milagro de Dios no ocurre afuera, sino dentro de ti. Cuando te rindes, Él te renueva.